Muy buenas tardes, profesor Edmundo. Voy a invitar para esta primera parte al especialista Raúl Callao. Adelante, Raúl. Bien. Buenas tardes, les pido disculpas, no estaban habilitando el micro, por eso no podían escuchar mi voz seguramente. Muy buenas tardes con todos los participantes, con nuestra señora directora, la magíster Lourdes del Carmen Vigil, quien nos apertura pues este espacio para poder igual dialogar con nuestros colegas de la región Apurímac, a todos los especialistas que están acompañándonos el día de hoy, que vamos a trabajar de manera conjunta y de manera interactiva entre todos los que estamos hoy día pendientes de este taller. Nos toca pues trabajar ahora a la región, a los especialistas de la región, quienes de manera conjuncionada hemos estado trabajando con los especialistas de UGEL para poder brindarles en alguna medida pues facilitarles las herramientas que son necesarias para que ustedes puedan, los docentes, ¿no? Nuestros directivos, nuestros docentes, puedan agilizar pues su trabajo, su interacción con los estudiantes en esta situación de convivencia a distancia que estamos, que estamos trabajando, ¿no? En esta oportunidad a causa de la COVID-19. Bien, pues, ya lo manifestó nuestra directora en el sentido de que lo que ya está establecido, obviamente, a nivel nacional, a través de las diferentes normas que emana del Ministerio de Educación, es necesario, vamos a decir en este caso, precisarlo para darles de mejor manera, para que el docente pueda comprender mejor estas normas y poder facilitar, en este caso, su planificación. De allí es que ahora vamos a trabajar en estos 3 días los lineamientos de planificación, de evaluación, de construcción de experiencias de aprendizaje, pero considerando nuestro ámbito regional, vamos a decir, centrado en una contextualización, en una diversificación, ¿no? Considerando pues nuestras características, nuestra realidad, nuestras formas de trabajo, nuestra cultura, nuestras costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esperamos pues que todo lo que vayamos a trabajar centrado en el propósito de brindarles orientaciones regionales sobre la operativización de una evaluación diagnóstica, de una planificación curricular que sea adecuada, pues, ¿no? En función ya lo vuelvo a repetir, a las características de nuestra región y a las necesidades de aprendizaje que particularizan a todos nuestros estudiantes. Entonces, ese es el propósito de hoy día, En ese mismo marco está seguramente el trabajo de mañana y de pasado mañana también. Entonces, vamos a iniciar el taller de hoy día, el diálogo, perdón, porque no tanto taller, dado que no va a haber pues mucho, vamos a decir, trabajo de parte de los docentes, sino más que todo internalizar lo que ya tenemos, todo el marco teórico que nos han dado los anteriores expositores en la semana pasada. Ahora pues tenemos que internalizarlo y hacerlo más aplicativo en nuestra situación, en nuestras aulas, en nuestro ambiente de trabajo con nuestros estudiantes. Si pueden pasar por favor a la otra diapositiva. Les decía que es necesario de todas maneras hacerles recordar, colegas, que hay una organización ya de nuestro trabajo pedagógico a nivel de la región, en el cual pues durante todo el año ya tenemos algunas, vamos a decir, algunas actividades, algunas acciones ya establecidas de mes a mes, más allá de lo que ya está normado en la 273, ¿no? En cuanto a los periodos planificados. De igual manera, acá a nivel regional es necesario indicar qué cosas tenemos que hacer. Entonces, considerando el año, ¿no? Del 1 al 12 de marzo, se ha pensado en realizar pues una semana de gestión, donde los docentes, los directivos, hacemos una planificación curricular liderado por el director, ¿no? Quien organiza pues los trabajos colegiados, mientras que los docentes realizan el proceso de planificación curricular, en el cual pues, vamos a decir en este caso, los docentes privilegian, vamos a decir, la información que requieren de sus estudiantes,
en este caso de su institución educativa, del contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Además, a través de la región se está tratando de propiciar, y justo estos espacios que se han promovido en la anterior semana y esta semana, pues es, vamos a decir, establecer como estrategia, ¿no?, la formación de comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Aprovechar también, recoger información sobre las necesidades de formación docente que requieren nuestros profesionales de la educación de esta región. Queremos además identificar las condiciones de conectividad por el cual estamos atravesando todas las instituciones educativas, pues esta realidad es bastante álgida. Sabemos que hay muchísimos estudiantes que carecen de este servicio de conectividad que les permita acceder pues a los servicios de Aprendo en Casa, porque estamos todavía trabajando en un distanciamiento y muchos de nuestros niños no están logrando acceder a Aprendo en Casa o a las diversas estrategias que se ha planificado a nivel regional, a nivel de institución educativa, para que nuestros estudiantes continúen con su proceso de aprendizaje. De igual manera, pues, esperamos, por ejemplo, que nuestros docentes, nuestros directivos participen, pues, de las diferentes asistencias técnicas que se están programando a nivel de la región, ¿no? Ya sea con participación de ponentes externos o ponentes de la DRE, de las UGELES. Entonces, estamos en ese proceso. Podemos pensar que no haya satisfacción, pero ya esperamos que no sea de todo, ¿no? Sabemos que no siempre llegamos a todos los niveles, nosotros quisiéramos que todos los docentes de la región estén presentes el día de hoy. Sabemos que hay limitaciones, pero confiamos en que vamos a decir, el efecto multiplicador que ustedes van a realizar para con sus colegas en vuestras instituciones educativas va a permitir, pues, que en alguna medida todos nuestros docentes de la región estemos imbuidos de este proceso de planificación, de elaboración de, de experiencias de aprendizaje o evaluación, ¿no? Entonces, en marzo estamos en la primera y segunda semana, hemos pasado ya, ¿no? Entonces, en esta semana, ¿qué tenemos planificado? En este primer mes, ¿qué tenemos planificado? En la primera y segunda semana hemos estado revisando nuestros documentos de gestión y o actualización, ¿no es cierto?, de las instituciones educativas, respectivamente. La tercera y cuarta semana, o sea, estamos hablando de la semana pasada y esta semana, estamos en un proceso de recojo y análisis de evidencias, ¿no?, en el cual vamos a recoger las diferentes información que requerimos de nuestros estudiantes, del contexto, ¿no? Sabemos que en este proceso de recojo de evidencias pasa pues por recoger informes del progreso de SIAGIE, de las carpetas de recuperación, de la revisión de portafolio, de la situación de evaluación y análisis para establecer cuál es el nivel de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Esto es precisamente el kit del asunto, el que nos está trayendo seguramente dificultades a muchos de los colegas, ¿no? Y acá es donde nos vamos a detener. Obviamente, en la primera y segunda semana de abril ya tenemos pues el proceso de elaboración de estrategias, de experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Y vamos a hablar el día de mañana precisamente de este tema. La tercera y cuarta semana ya vamos a aplicar, en este caso con nuestros estudiantes, nuestra primera experiencia de aprendizaje. Entonces, en esta semana todavía estamos en proceso, ¿no?, de hacer una evaluación diagnóstica, y como parte de esta evaluación diagnóstica, nosotros, para determinar el nivel de desarrollo y las competencias de nuestros estudiantes, hacemos un recojo de de esta información a través de estas diversas estrategias, ¿no? Entonces, a partir de allí nos va a permitir hacer la planificación anual, ¿no?, a partir de la información que nosotros recojamos, no solamente de estos aspectos, sino de la caracterización del contexto de nuestros estudiantes, del estudiante como persona, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que el día de hoy vamos a hablar. Paralelamente, también ya está planificándose realizar un soporte socioemocional a todos nuestros estudiantes
dado que están atravesando una situación bastante difícil y complicada por esta pandemia, ¿no? Igual nos está afectando a nosotros docentes también y estamos preveyendo acciones de atención también a ustedes, queridos colegas de nuestra región. Entonces, esto es, colegas, una planificación de las acciones que debemos estar trabajando, ciñéndonos a esta propuesta, obviamente, seguramente por la realidad de cada una de las instituciones educativas, estamos incluyendo algunas actividades más que son necesarias para nuestro trabajo. Entonces, como les iba indicando, colegas, los especialistas de la DRE vamos a ir interactuando uno a otro, así que esperemos que no noten esa, vamos a decir en este caso, ese cambio de especialista cuando vayamos conversando al respecto. Entonces, esperamos, colegas, sea de, bueno, lo que ustedes quieren, porque ya no vamos a hablar de mucho aspecto teórico en estos 3 días, sino más algo más práctico que sea, vamos a decir, que permita agilizar vuestro trabajo en vuestras instituciones educativas y la interacción, obviamente, con nuestros estudiantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Buenas tardes a nuestra directora regional, al equipo DGP de la DREA y a ustedes, apreciados colegas. Hablaremos sobre la evaluación diagnóstica. Recordemos que en la resolución viceministerial número 193 del 2020 del Minedu, del 11 de octubre del 2020, señala dentro de las orientaciones para la evaluación de competencias de los estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en el punto 3 del glosario de términos, específicamente en el 3.2 de la evaluación diagnóstica de entrada, se refiere al proceso de recojo de información que se realiza al comenzar el año o periodo educativo al 2021, con la finalidad de obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes, para, a partir de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de consolidación de aprendizajes para el desarrollo de las competencias. Asimismo, que todos los estudiantes tendrán una evaluación diagnóstica de entrada. En el caso de los estudiantes de EBR y EVA, tendrán una evaluación diagnóstica de entrada que sirva de insumo para conocer los niveles de avance de los estudiantes. En el caso de los estudiantes de EVE, tendrán una evaluación psicopedagógica y a partir de ello se determinan las actividades que respondan a sus necesidades educativas especiales identificadas. También tenemos en la resolución viceministerial número 273-2020 del Minedu, del 17 de diciembre de 2020, donde se explicita en las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica. En el punto 5.4.1, en la calendarización correspondiente, indica que la evaluación diagnóstica de entrada se realiza en el periodo de inicio del año lectivo y se basará en todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y también las dificultades de sus estudiantes. Nos estamos refiriendo al registro en el CIAGIE, al portafolio, a las entrevistas a las familias, evidencias de aprendizaje recogidas a partir de las experiencias diseñadas por los docentes, la carpeta de recuperación y el material de evaluación para primaria y secundaria, como los fascículos de la evaluación diagnóstica. Pasamos, por favor, a la otra diapositiva. Ahora vamos a responder a esta interrogante. ¿Qué aspectos
debemos considerar en la evaluación diagnóstica? Recordemos que la evaluación diagnóstica que se implementará y que se está implementando en este año escolar va a permitir que nosotros determinemos las necesidades de aprendizaje reales de los estudiantes, con el objetivo de elaborar una planificación curricular anual orientada a la consolidación y al progreso continuo de los aprendizajes. En esta perspectiva es muy importante resaltar este proceso de aprendizaje para tener respuesta precisa a esta interrogante. ¿En qué situación están nuestros estudiantes? Para lo cual debemos implementar una adecuada evaluación diagnóstica, considerando estos tres aspectos. Aspecto 1, el contexto que comprende las condiciones para el aprendizaje de las y los estudiantes, es decir, enfatizar en las condiciones en las que aprenden. Aquí realizaremos el análisis para identificar la forma y la modalidad de acceso del estudiante al servicio educativo y también los factores de su realidad geográfica. En el aspecto 2, el estudiante como persona, en la que recogemos la información referida al ámbito personal de la o el estudiante, para conocer el impacto del proceso en el estudiante en un marco, además de recabar información, no solo de su entorno personal, sino también de la incidencia del entorno familiar en su escolaridad. Y el aspecto 3, evaluamos las competencias que fueron seleccionadas en el 2020, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Los progresos en estas competencias fueron registrados en el CIAGIE, de acuerdo con las indicaciones de la resolución antes señalada, la 193 del 2020. Entonces, evaluar en este contexto implica recoger información y analizar todas las evidencias con las que se cuenta para aproximarse lo más posible a los niveles de progreso de las competencias de los estudiantes e identificar sus necesidades reales para seguir promoviendo su desarrollo. Con este proceso podemos tomar decisiones sobre lo que los estudiantes deben aprender. Además, proponer estrategias pertinentes, orientados a la consolidación de las competencias, continuado aquello que hemos empezado el año anterior, es decir, el 2020. Gracias. Continuamos, por favor. Como ya mencionó Yanina, buenas tardes a todos. En primer lugar, cuando hablamos de una evaluación diagnóstica, estamos hablando de un paquete de 3 aspectos. O sea, no pensemos que la evaluación diagnóstica solo está orientada al recojo de información sobre el nivel de competencia o el desarrollo de la competencia de nuestros estudiantes, sino también aspectos como el contexto, como lo que estamos mostrando ahora y explicaremos paso a paso. El contexto, las condiciones para el aprendizaje de las y los estudiantes. Este proceso está orientado a identificar las condiciones en las que el estudiante o la estudiante aprendió y cómo pues acceden al servicio educativo. De esta manera, podemos considerar los siguientes aspectos para este recojo de información. Como podemos ver en el cuadro que se les está mostrando, los aspectos que podemos considerar para esta recogida de información sobre este aspecto es el ámbito o la zona, ¿no? Considerando la dimensión, si es ámbito rural, ámbito urbano,
las potencialidades tecnológicas o las formas o canales de acceso al servicio educativo. O sea, ¿cómo accedió el estudiante al servicio educativo? A través de la radio, televisión, página web o a través de las fichas de aprendizaje u otros. ¿Cuál fue la modalidad de comunicación del docente con el estudiante? Si fue sincrónica, asincrónica. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo hizo el docente el acompañamiento al estudiante? ¿Cuántas veces interactuó, como quien dice, utilizando cualquier medio para orientar el proceso de aprendizaje a nuestros estudiantes? Asincrónicamente diremos, si me dio y dejó tareas para que el estudiante pueda realizarlo de manera autónoma. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Si hay conectividad, si no hay conectividad. Además de todo esto que tiene que ver con el aspecto bajo qué condiciones nuestros estudiantes accedieron al servicio educativo en el 2020, también tenemos que considerar la caracterización sociocultural y sociolingüística de la comunidad, ¿no? ¿Qué actividades socioproductivas y culturales se desarrollan en la comunidad, el contexto cercano a nuestros estudiantes? Podemos también elaborar y actualizar el calendario comunal, porque este instrumento nos brinda bastante información para poder, a partir de ello, generar situaciones para nuestras experiencias de aprendizaje, ¿no? Y asimismo, tenemos que caracterizar la situación sociolingüística de la comunidad, identificar qué lenguas se hablan en el ámbito de la comunidad, ¿no? Y la actitud hacia esta lengua, por ejemplo, ¿no? Las formas de atención EIB, fortalecimiento, revitalización, ámbito urbano. Para todos estos aspectos, desde el equipo DRE, proponemos, por ejemplo, realizar entrevistas que contemplen las preguntas, por ejemplo, ¿en qué zona te encuentras? ¿Con qué equipos cuentas en casa? Computadora estacionaria, laptop, tablet, celular, radio, TV. ¿Mediante qué medio accediste a la estrategia Aprendo en Casa? ¿Cuentas con internet en casa, servicio en casa o en celular? ¿Cuentas con celular a tu disposición para que interactúes con tu docente? ¿Qué tipo de celular es? ¿Con qué frecuencia te comunicas con tu docente? ¿Mediante qué medio? En tu contexto, ¿con qué lengua se comunican? Es una propuesta para este recojo de información respecto al contexto de las condiciones en las que el estudiante aprendió y cómo accedió al servicio educativo. Para los aspectos 5 y 6 que tienen que ver con la caracterización sociocultural y sociolingüística de la comunidad, podemos utilizar el manual que se muestra en pantalla, que es cómo realizamos la caracterización sociolingüística y psicolingüística en la educación intercultural bilingüe. Entonces, este es un aspecto que también suma a lo que es la evaluación diagnóstica, porque, como hemos dicho, la evaluación diagnóstica se orienta a recoger información sustentada en evidencias, no solo sobre los aspectos relacionados al aprendizaje de los estudiantes, sino también del contexto. Así como estamos hablando del contexto, también tenemos que ver la caracterización del estudiante como persona. Entonces, no solo se debe identificar el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante en función al estándar, porque creo que ahí está nuestro foco y le estamos poniendo mayor atención en este aspecto que también forma parte de la evaluación diagnóstica, sino también al conocimiento de nuestros estudiantes como persona. Es importante también recoger información sobre el proceso de evaluación y el impacto de sus resultados en el estudiantado.
Esto nos va a proporcionar información valiosa para plantear estrategias creativas, sobre todo de acompañamiento a nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, para este proceso podemos considerar las características que tienen nuestros estudiantes en el ciclo, en el desarrollo físico, el grupo etario, la edad, el sexo, qué intereses y habilidades van surgiendo, el desarrollo socioemocional y sobre todo en nuestra región, que la mayoría de nuestras instituciones educativas son EIB, también tenemos que hablar de la caracterización psicolingüística que nos va a permitir identificar el grado de dominio de la lengua originaria por cada estudiante a nivel oral y escrito. Definir las líneas de base y planificar procesos de fortalecimiento lingüístico desde el área de lengua originaria. Para este proceso también tenemos la propuesta que lo podemos realizar a través de una entrevista, considerando las preguntas que se muestran, por cuántos hermanos son, qué número de hermano eres, vives con tus padres o solo con uno de ellos, qué actividades realizas en casa, trabajas fuera de tu casa para apoyar económicamente a tu familia, tus padres o tus hermanos te ayudaron en tus tareas o deberes de la escuela, en casa hubo familiares que se enfermaron con COVID-19, pudiste organizar tu portafolio de evidencias del 2020, ¿cuáles fueron sus mayores logros y principales dificultades en el año anterior? ¿Qué desearías aprender? Preguntas como esa, que nos van a brindar información valiosa para poder diseñar estrategias creativas de acompañamiento a los estudiantes. En ese sentido, el instrumento que proponemos, colegas que esta tarde nos acompañan, es una encuesta para estudiantes como propuesta, y que en el chat se los vamos a dejar, como el anexo 1 que muestra ahí, y que también tenemos el cuestionario virtual, que también se muestra en la lámina, que sistematiza todas estas preguntas que hemos estado leyendo y que nos vaya a ayudar a recoger la información del grupo de estudiantes con las que nosotros vamos a trabajar durante el presente año 2021 y de esta manera tener pues evidencias y un acercamiento más cercano al conocimiento de nuestros estudiantes y del contexto en el cual ellos desarrollan sus aprendizajes. Finalmente, después de haber aplicado esta encuesta, porque no se trata solo de aplicar la encuesta, lo que nos interesa es las devoluciones que nos hagan en la encuesta y sobre todo sistematizar esta información que nos brinda. En ese sentido, por ejemplo, también les estamos mostrando en esta lámina cómo podemos hacer esa sistematización. Ahí tenemos un ejemplo concreto, caracterización de los estudiantes de primer grado de secundaria. Por ejemplo, en este aula supuesta tenemos matriculados 30 estudiantes y la encuesta nos ha arrojado en los aspectos que hemos visto, por ejemplo, en ámbito o zona, que 21 estudiantes se encuentran en la zona urbana y 9 estudiantes en la zona rural, en la comunidad de origen. Ustedes saben, en esta circunstancia, que muchos de nuestros estudiantes que, por ejemplo, estaban en las zonas urbanas, han regresado a sus comunidades de origen. Entonces, como que les hemos estado perdiendo de vista, entonces tenemos que focalizar dónde están nuestros estudiantes, porque ese es nuestro trabajo, nuestra meta, nuestra mirada son nuestros estudiantes, ¿no? Asimismo, la encuesta nos arroja que 21 estudiantes tienen acceso a celulares de uso exclusivo y 18 de estos cuentan con servicio de Internet. Son supuestos que están poniendo, ¿no? 18 estudiantes cuentan con conectividad de Internet en casa, sino como también con servicio de Internet en celular, y 6 estudiantes no tienen conectividad. 18 estudiantes accedieron por Internet y de estos 12 también por TV y 6 estudiantes acceden por radio, existiendo 6 estudiantes que no tienen acceso, conectividad.
Entonces yo como docente, a partir de esta sistematización de todas estas informaciones, tengo que tomar decisiones pedagógicas que me ayuden a buscar una estrategia pertinente para la atención de este grupo de estudiantes. Esa encuesta no solo nos va a reportar el acceso de nuestros estudiantes, por qué medio y todo, sino también nos va a dar aspectos personales de nuestros estudiantes, como ya hemos dicho, que van a ser insumos para que nosotros realicemos una planificación pensada y centrada en nuestros estudiantes. Y nos va a ayudar a tomar, pues, decisiones pedagógicas más pertinentes. Este es un instrumento que se les estamos compartiendo y que, como les he informado, les vamos a dejar en el chat, así como también para recoger una caracterización más pertinente en relación a que todos en la región Apurímac somos escuelas EIB. Tenemos otros instrumentos que Omar nos dará cuenta de ellos. Adelante, Omar.